¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Contigo. Estamos desde el Estudio 1 de Radios Universidad de Talca, transmitiendo para Radios Universidad de Talca y para nuestro canal Utalca TV. Estamos en Ciencia Contigo, como les decía, un programa donde pretendemos acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. Y hoy día vamos a hablar de temas que tienen que ver con la arquitectura, con la importancia del espacio público, con la calidad de vida de las personas. Y para ello estamos en estudio con la arquitecto Blanca Zúñiga Alegría, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, quien cuenta con un máster en vivienda y urbanismo, está desarrollando un doctorado también. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Para mí es siempre un agrado poder conversar de estos temas y hacer algo de difusión de lo que se hace en la región. Muchas gracias. Quisiéramos hablar precisamente de lo que anticipábamos sobre la importancia del espacio público en la calidad de vida de las personas. ¿Qué podemos llamar espacio público? Espacio público, bueno, yo creo que tiene múltiples definiciones. Si nos vamos desde la Grecia clásica hasta ahora, claramente ha ido cambiando con el tiempo, pero es el lugar de reuniones, el lugar donde los ciudadanos se sienten identificados y son a partir de esos pequeños encuentros que son capaces de consolidar comunidades. Yo creo que eso es algo que uno podría decir que sintetiza en varios ámbitos lo que es el espacio público hoy. Pero tiene que ver mucho también con la dinámica de vida de las personas. Hay tal vez sectores de las ciudades donde se hace más vida de barrio, tal vez en otros lugares hacen menos vida de barrio, claro, o se ocupan otro tipo de espacios como espacio público. Claro, es que depende mucho, bueno, de lo que tú bien dices, de las dinámicas de las personas, y las dinámicas de las personas son distintas, depende de dónde habite, del momento vital en el que se encuentra. Por ejemplo, una familia con niños va a tener una relación distinta con el espacio público que una pareja de ancianos, en donde seguramente van a tener otros tiempos, otras necesidades en cuanto a esos espacios y a las actividades que este espacio tiene que darles cabida. ¿Qué relevancia tiene en la vida de las personas y en su calidad de vida? Es difícil de estimar eso. Uno diría que tiene una alta relevancia, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que como sociedad hemos ido abandonando los espacios públicos. Nos hemos centrado más en el espacio privado, que es el que somos capaces de autoproveer, de autogenerar, y hemos ido dejando lamentablemente atrás el espacio público. Creo que hubo una reversión importante de eso durante los movimientos sociales, en donde la gente apareció en los espacios públicos para manifestar su sentir, pero ocurrió también el reencuentro, que yo creo que hace muchas décadas que eso no sucedía con ese vigor. Entonces, la relevancia que el espacio público tiene creo que también depende del momento histórico en el que estamos y cómo ese espacio es capaz de captar el interés, es capaz de reflejar a las personas y a los ciudadanos en esos lugares. ¿Cuál es el desafío que enfrentamos como sociedad con estos espacios y dónde estarían alojados? ¿En la academia, en las autoridades? Mira, súper interesante lo que tú preguntas. Hace años atrás estaba escribiendo justamente un artículo al respecto, producto de todos estos espacios que habían quedado abandonados por el terremoto y el impacto que eso había tenido en los espacios públicos, que también la gente había empezado a abandonar los espacios públicos en algunos lugares. En un inicio uno empieza a ver ya quién es el responsable aquí, ¿cierto? Y claro, uno empieza inmediatamente a revisar las políticas de Estado, las normativas vigentes, para decir, bueno, ¿quiénes son los responsables de que este espacio siga con el deterioro con el que está hasta ahora? Y finalmente creo que es una suma de elementos. Tiene que ver con las políticas que a nivel de gobierno hemos ido estableciendo con el tiempo con respecto al uso y el cuidado de los espacios públicos, pero también tiene que ver con el cuidado o el cariño ciudadano con respecto a esos espacios. Entonces, es tan amplio que quién será el responsable hoy en día de cuidar y de dar vida a los espacios públicos, creo que va desde la familia en adelante, desde la familia como núcleo menor hasta el Estado como ente mayor, quienes debiesen ser los indicados de darle vida finalmente a estos lugares. Precisamente usted se refirió a estos fenómenos naturales de los cuales nuestro país cada cierto tiempo se ve afectado. La zona central, bueno, prácticamente Chile entero con el último terremoto del año 2010, pero
si nos vamos a la ciudad de Talca como un ejemplo, una ciudad tremendamente afectada, donde hoy día todavía podemos ver muchos sitios eriazos, donde el rostro de la ciudad cambió, y donde tenemos espacios como por ejemplo el Mercado Central, edificios que tienen, pues, que son patrimoniales. Hoy día vemos que la exintendencia está en un proceso de reparación, pero falta mucho todavía. El edificio de las escuelas concentradas, por ejemplo, está en un nivel de deterioro tremendo en medio de la ciudad, en el corazón del centro de Talca. Falta ordenamiento territorial. ¿Qué pasa ahí, profesora? A ver, los instrumentos están. Los instrumentos para poder revertir esos procesos están. Me parece que lo que falta más es voluntad política y también clamor ciudadano, si se pudiera decir así. Porque el que estén todas esas infraestructuras botadas, abandonadas desde hace ya 13 años, que es bastante indigno si uno puede pensar, o sea, tener el centro de la ciudad abandonado por 13 años, habla de que hay poca energía ahí puesta en que ese fenómeno cambie. Y yo creo que está vinculado a varios asuntos. Bueno, uno, el daño en el centro de Talca fue tremendo después del terremoto. En su momento, el año 2016, hicimos un levantamiento con los estudiantes de tercer año, bueno, por varios años lo fuimos haciendo, y ahí llegamos al dato que eran 54 hectáreas vacías las que había en el centro, en el casco histórico. Cosa que es tremendo. Es tremendo para una ciudad tan chiquitita, ¿cierto? O sea, parece que nos hubiera bombardeado, claro. Nos hubieran bombardeado ayer. Y bueno, eso se entiende, ¿cierto? Un fenómeno tan potente como fue el del terremoto del 2010, se entiende que haya generado ese nivel de daño, pero lo que no se entiende es que después de 13 años sigue igual. Entonces, bueno, ese yo creo que es el primer fenómeno. Segundo fenómeno, que nosotros en ese momento estábamos a puertas de empezar a validar el plano regulador del 2011, que extendió en una cantidad, duplicó la superficie o más si no me equivoco, la superficie urbana de la ciudad de Talca, pero hacia el oriente. Entonces eso también empujó a todo el mundo inmobiliario a crecer hacia ese lado, lo que hizo que ese abandono entonces del centro fuera menos doloroso, porque si toda la población se empieza a movilizar a otro lugar de la ciudad, que ese centro quede vacío, en verdad ya deja de ser un problema. O afecta menos. No exacto. Exacto, no se ve porque si no transito por ahí todos los días no me duele, y si no me duele no hago nada al respecto. Entonces yo creo que es una sumatoria de razones que han hecho que eso se mantenga como tal hasta el día de hoy. Claro, pero lamentablemente en nuestro país hay experiencias en ese sentido, como Chillán Viejo, Chillán Nuevo, por ejemplo, que son claro, como dos ciudades en una, a propósito de una misma situación de un fenómeno telúrico, y donde claramente la ciudad se dividió. O sea, yo creo que no es lo que se espera. O sea, el ordenamiento territorial se supone que apunta a otra cosa, a fortalecer los centros urbanos, ¿no es cierto? Sí, pero lamentablemente yo creo que estamos tendiendo a eso. De hecho, la Talca del Oriente con la Talca del Poniente son dos distintas. Son dos mundos distintos que han crecido a expensas de los ciudadanos, porque toda esa... A ver, en ese momento yo creo, volviendo un poquitito al plan regulador del 2011, cuando se pensaba crecer hacia el oriente, bueno, ese plan de alguna manera creo que fue en gran parte empujado por el mundo inmobiliario que ya tenía comprado gran parte de esos terrenos, o sea, yo creo que hay que decirlo también. Y me imagino que el crecimiento hacia ese lado pudiese haber sido más lento en el tiempo. Producto del terremoto ese crecimiento se aceleró. Claro. Entonces esa planificación que en un inicio tenía como fin el darle cabida a estos crecimientos normales de las ciudades, finalmente lo que consiguió fue dar el espacio de huida hacia el oriente. Entonces, claro, fue una planificación que se hizo en relación al estado del arte en el que estaba la ciudad en ese momento. Creo que en lo que quizás nosotros fallamos fue de haberlo lanzado a pesar del terremoto. Porque creo que en ese momento todavía no estaba vigente el plan del 2011. Entonces se podría perfectamente haber dicho, no, sabes que este plan no lo vamos a lanzar todavía, si bien había sido una inversión enorme y había demorado una cantidad tremenda de años. Quizás el escenario había cambiado tanto que esa planificación debiese haberse modificado también. Entonces no estuvimos al nivel quizás para modificar las cosas a tiempo. Pudiésemos haberlo hecho porque efectivamente las herramientas de planificación territorial como un plan regulador nos podría haber adelantado un montón de trabajo, un montón de problemas que estamos enfrentados hoy en día con una ciudad que creció mal.
es así, creció mal, producto de todos estos factores que estamos hablando. Claro, pero en algún momento esta situación irá a tender a regularizarse, a normalizarse. Vemos en el sector norte que hay varios sitios, Eriazo ya llevan 13 años, como decía. Algunas empresas inmobiliarias han construido edificios, sobre todo en el entorno a la Alameda, que es un sector muy bonito también de la ciudad de Talca, pero si uno se empieza a entrar un par de cuadras hacia el norte, por ejemplo, ya uno ve un nivel de abandono en la ciudad, con muchos sitios de Eriazo que también son polos de delincuencia, se pueden prestar para eso, claro, para incendios, por ejemplo. ¿Dónde está el desafío? Me hablaba usted de la voluntad política, pero desde la arquitectura, por ejemplo, desde lo técnico. A ver, desde la arquitectura, buena pregunta. Yo creo que nosotros más que nada podemos apoyar los asuntos que la voluntad política pudiese estar llevando adelante. En este momento hay un plan de emergencia habitacional llevado adelante por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde ellos están de alguna manera haciendo un montón de estrategias, tienen un montón de estrategias para poder revertir esta situación que, bueno, no solo se da en Talca, sino que en otras regiones también, en donde se quiere volver a dar vida a todos estos sectores céntricos que tienen tremendo valor porque tienen una buena dotación de infraestructura vial, tienen buena dotación de equipamientos, de servicios, tienen los colegios, tienen los centros de salud, tienen todo, e implica un gasto harto menor para el Estado que estar creciendo hacia las periferias, en donde toda la inversión en infraestructura es enorme. O sea, para construir un paso bajo nivel, imagínate cuántos años tiene el paso bajo nivel, que hablábamos hace poquitito, en donde no se ha podido inaugurar todavía porque son inversiones estratosféricas. Entonces, se está avanzando con otras iniciativas y ahí nosotros desde la academia y desde la arquitectura estamos apoyando a partir de mostrar posibilidades. ¿Cómo se podría regenerar el centro urbano? ¿Cuál sería la escala apropiada? ¿Cuál sería el tamaño que pudiera dar sentido a estas ciudades que tienen una escala muy poco densa, de muy poquitas personas viviendo en cada manzana? Entonces no podemos llegar y crecer con torres. Necesitamos quizás crecer con una escala intermedia y para eso hay que explorar cuál es esa escala. Y ahí nosotros en la academia desde ejercicios de arquitectura hemos estado mostrando posibilidades, trabajando con el ministerio, mostrando estas distintas estrategias que se pudiesen usar, de modo que ojalá esto pueda convertirse en un insumo para que se pueda ocupar desde el ministerio. Eso yo creo que es lo que nos convoca nosotros desde la academia, el poder establecer posibles hipótesis y posibilidades que por los tiempos muchas veces el aparato público no tiene la capacidad de hacer. Tienen que ejecutar y ojalá lo más rápido posible. Entonces nosotros estamos ayudándoles a pensar también un poquitito, y no solo desde Talca, este es un llamado que hizo el ministro el año pasado a todas las universidades y al cual nosotros nos hemos sumado felices de poder colaborar. Perfecto. Seguimos haciendo Ciencia Contigo desde el Estudio 1 de Radios Universidad de Talca. Estamos con la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, Blanca Zúñiga Alegría. Y hemos estado hablando acerca de cómo se define este espacio público, cómo las personas viven en él, qué pasa con la ciudad, el daño del terremoto. Y quisiera volver al tema de los espacios públicos y tal vez esta pérdida de identidad que ha ocurrido con los espacios tan relevantes como, por ejemplo, el Mercado Central. Sí. Eso ha sido muy fuerte para todas las comunidades que solíamos rondar en esos espacios. Claramente esto funciona como una carie, ¿cierto? Si no pudiera hacer la analogía a la carie, de que se empieza a expandir hasta que ya no queda otra que hacer la extracción, tratamiento de conductos y esos otros movimientos mayores. Tenemos que ojalá como sociedad impulsar a que no lleguemos a la extracción, sino que ojalá podamos reforzar esas estructuras para volver a habitarlas y poder recolonizar estos espacios céntricos que tan vitales son. O sea, uno va por la 1 Sur en un día cualquiera, está lleno de escolares transitando de un lado a otro, familias paseando, comprando, o simplemente estando, gente haciendo deporte, andando en bicicleta. Entonces, tiene mucho vigor y es lamentable que ese espacio, tanto el de las concentradas como el mercado, no estén apoyando ese vigor que los ciudadanos tienen por usar estos lugares. Entonces me parece que ahí
Yo creo que hay que no solo esperar que las políticas públicas aparezcan, sino que también como ciudadanos, ojalá poder cada uno hacer un aporte con respecto a eso y dar nuestra voz cuando son requeridas nuestras opiniones, el poder participar, poder aportar, porque me parece que ahí es donde empezamos a reconstruir la ciudad de poquitito. Porque si no, esos espacios públicos, como dices tú, se convierten en el foco de otros asuntos. Y tenemos que evitar llegar a eso, para no llegar a la extracción. Claro. Hay una transición del espacio público con el paso del tiempo. ¿Cómo ha sido esta transición en los últimos 100 años, por ejemplo? ¿Podemos hablar algo sobre eso? A ver, creo que el espacio público de representación ha cambiado muchísimo. Desde la Plaza de Armas, que hace quizás más de 100 años, que era un lugar donde uno iba con su mejor vestimenta. Hay relatos muy bonitos de esto de que las mujeres, por ejemplo, giraban en un sentido la plaza y los hombres en el otro, porque era el lugar de irse reconociendo, irse reconociendo, ir viendo posibles futuros casorios, etcétera. Entonces, de ser ese, que era un lugar de mucha formalidad, ahora se ha convertido en un lugar que admite la diferencia, que admite distintas expresiones, que admite gente teniendo distintos usos del espacio público, y eso creo que es muy interesante, que ya no es un lugar quizás de la homogeneidad, sino que es un lugar de la diversidad. Nos cuesta ratos admitirlo y sobre todo todavía en ciudades pequeñas miramos lo extraño con rareza y con distancia, pero creo que es muy interesante estos fenómenos que empiezan a ocurrir. Uno de los fenómenos que encuentro delirantes y que me parece fascinante es cuando estos chicos, por ejemplo, grupos de estudiantes de colegio un poquito más grandes, se instalan frente a ventanales, en plena calle cualquiera, en cualquier calle que tenga una ventana que sea suficientemente reflejante, y se ponen a bailar. Al principio, cuando esta cuestión pasaba, yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fenómeno es este? Y ahora lo encuentro cada vez más bello. Porque de alguna manera son esos pequeños lugares que dan cabida a estas nuevas expresiones de la juventud que tiene de mostrarse en público sin ningún tipo de pudor, cosa que encuentro fascinante. Yo no me hubiera atrevido en mi vida a hacer algo como eso en la calle, pero el espacio público tiene esa gracia que va mutando y que en la medida que es suficientemente generoso da cabida a todas las expresiones ciudadanas. Tuvimos unos aguaceros en el invierno bien importantes. Diluvios, diría yo. Sí. Bien importantes que afectaron la zona central, la región del Maule ha sido de las más afectadas, pero si vamos al ejemplo de la ciudad de Talca, con un parque Río Claro recién inaugurado y que lamentablemente quedó en muy malas condiciones. Vamos perdiendo el espacio público. ¿Cómo nos impacta eso? Sí, bueno, ese espacio en particular creo que de alguna manera no lo habíamos ido dejando de lado, porque como estaba en este proceso de remodelación, que estábamos todos expectantes para ver cómo iba a quedar, fuimos escogiendo quizás otros lugares para el paseo del fin de semana, para ir a hacer deporte, etcétera. Entonces, por suerte está el Parque Piduco, claro, que dio cabida en el intertanto a todas esas actividades que se desarrollaron en el Parque Río Claro. Entonces, claro, ahora vamos a tener que esperar un rato más, parece, pero ya lo teníamos un poquitito en espera. Así que quizás ese no va a doler tanto por ahora, porque como bien dices tú, estaba recién inaugurado. Algunos no alcanzamos ni siquiera lo fuimos a visitar para la inauguración, pero no lo alcanzamos a usar. Entonces, creo que eso puede esperar todavía un poquitito más. A mí me preocupa más, fíjate, que el espacio de la eventualidad o de estos lugares que uno visita el fin de semana, me preocupa más el de lo cotidiano, el del día a día. El espacio público, en general nosotros consideramos espacio público los parques y las plazas. Yeah. Pero lo bonito es que el espacio público también es la calle. El espacio público es ese lugar por el que uno transita todos los días de camino al trabajo, de camino a buscar a los niños, de camino a comprar el pan. Y ese creo que sobre todo en el casco histórico se ha ido deteriorando muchísimo. Y ese me preocupa más, porque ese es el que uno no puede evitar. Si no voy al Parque El Río Claro, voy al Parque Piduco y lo resuelvo. Si la calle por la que transito todos los días, que es mi espacio público, deja de ser transitable en cierto horario porque se vuelve insegura o porque no hay nadie que la cuide,
esa me preocupa, porque afecta en lo cotidiano. No afecta la calidad de vida finalmente. Exacto. Seguramente dejo de ir a hacer deporte, dejo de salir a caminar, dejo de salir en la noche cuando hace calor, en el verano, por ejemplo, porque puede ser peligroso. Exacto. Entonces, eso va haciendo que nos vayamos enclaustrando cada vez más, cada uno dentro del ámbito de lo privado, y eso empieza a afectar claramente la calidad de vida, la salud mental, o sea, empieza a afectar todos los ámbitos de la vida en la medida que no lo puedo suplir por otra cosa. Sí. Sí, fíjate que a ese yo creo que debiésemos prestarle muchísima atención. Hay una autora de los años 50, 60, Jane Jacobs, que, bueno, en otros contextos, ¿cierto?, en el Nueva York de esa época, planteaba que para que un espacio sea seguro debe tener no rejas, ni focos, ni perros, sino que ojos que miren a la calle. Esto quiere decir personas que estén atentos de lo que sucede en la calle y que con eso el espacio público recobraba vigor. Ese nos va a costar retomarlo más, porque esos ojos se fueron del centro. Entonces, el poder establecer estrategias para devolver ojos al centro y que ya no sean solo estacionamientos de autos que quedan vacíos de noche, sino que sean lugares que tienen usos mixtos, que durante el día hay gente que trabaja, durante la noche hay gente que vive, hay comercio, etcétera, de modo que siempre esté viva, prendida esa luz, creo que es fundamental. Seguimos haciendo ciencia contigo. Estamos hablando con la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, la arquitecto Blanca Zúñiga Alegría. Quisiera conversar sobre la Escuela de Arquitectura. Tiene un importante componente en formación asociado a la generación del espacio público y la vinculación con el territorio a través de sus obras de título. Actividades que son formativas, se lleva un premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo el año 22. ¿De qué se trata este proyecto? Yo creo que todos de alguna manera hemos sido testigos de estos proyectos que están en la ciudad, en sectores rurales también. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, mira, este fue el año 99, ya me cambié de década. ¿Ya? Cuando empieza la carrera de arquitectura en Talca, se trató de tomar el territorio, todo lo que nos rodeaba, como un insumo importante al momento de proyectar. Cuando llegamos al año 2000, recuerdo estar en esta conversación en el año 2002, 2003, viendo cómo íbamos a hacer entonces la titulación, llegamos a una conclusión re interesante, que primero, en cualquier escuela de arquitectura en ese momento, uno se gastaba cerca de $1.000.000 para poder titularse, entre plotear los planos, mandar a hacer la maqueta, pedir ayuda con, no sé, imágenes, y después de terminar ese proceso, un proceso de un año, o sea, muchísimas horas hombre ahí, o horas mujer, trabajando, y con una inversión monetaria importante, daba uno su examen y después la maqueta quedaba guardada bajo la cama. O sea, no tenía ningún impacto. Bueno, aparte de uno poder conseguir el cartón, que será un tremendo impacto para uno y para su familia, pero aparte de eso nada más. Entonces, lanzamos la hipótesis de qué tal si tomando el mismo monto pudiésemos construir 10 metros cuadrados de algo en alguna parte. Y empezamos desde ahí y que una de las condiciones importantes que tenía esto era que tenía que constituir un espacio de interés público. Entonces nos lanzamos con esa hipótesis y empezamos a buscar posibilidades. Nuestros estudiantes tenían que entonces instalarse en encontrar un buen lugar al que uno pudiese hacer una pequeña intervención y con eso generar un aporte interesante. Y nos ha funcionado en el tiempo. Nos ha funcionado porque hemos logrado de alguna manera darle forma al espacio público en la región que no tenía forma. Espacios públicos que a veces, por ejemplo, se llenan de máquinas para hacer ejercicio y que no las ocupa nadie, o bancas que quedan a pleno sol y que por lo tanto no las ocupa nadie. En el fondo creo que todavía tenemos muy poca comprensión de qué es lo que es espacio público. Estas pequeñas intervenciones empezaron a explorar, a hacer hipótesis de cómo este espacio público pudiese ser y cómo pudiese darle la mejor cabida posible a los habitantes que lo rodeaban. Ya llevamos más de 700 obras. Y no solo a nivel región, van desde la 5ª región algunos hasta, tenemos creo que una en la 10ª región, es una locura. Y ha sido muy interesante el proceso y seguimos aprendiendo de eso. Seguimos aprendiendo porque, un poco como lo decíamos al inicio, el espacio público no es estático, va cambiando en el tiempo, porque es un reflejo de la cultura que lo rodea. Entonces,
hemos tenido que ir adaptando estas hipótesis, nuestros estudiantes han tenido que seguir haciéndose preguntas y seguimos trabajando entonces en cuál puede ser el impacto de eso en lo público y en el bienestar finalmente que eso genera a los habitantes que lo usan. ¿Y esto parte de la detección de una necesidad? Yo creo que, bueno, cuando partimos acá como Escuela de Arquitectura estaba la necesidad de definir cuál era la arquitectura apropiada para esta región, porque teníamos arquitecturas que venían prestadas desde casos internacionales hasta, bueno, la arquitectura que se hacía en la región metropolitana. Entonces, no había nadie pensando cuál era la arquitectura de la región. Y ahí nos instalamos nosotros con nuestras hipótesis, nuestras ideas, a ver si podíamos establecer cuál era esa manera. Y esto es parte de lo mismo, establecer cuál es la posibilidad que tenemos de definir una arquitectura que nos sea propia. Y ahí nos situamos, claro. Y las obras de título hacen justamente eso, son verificaciones de esa hipótesis. Entonces, para nosotros son fundamentales. ¿Y los estudiantes tienen algún vínculo con la comunidad donde se va a instalar esa obra? Eso es lo esperable, sí, Yeah. eso es lo esperable, que ellos generen ese vínculo. Ellos parten con un proceso de análisis de cuáles son los requerimientos de los lugares. Parten también con un proceso de vinculación con las comunidades que van a recibir estas obras, y no solo recibir, sino participar también de estas obras. Con el tiempo fuimos descubriendo que las obras de título lograban mayor vida útil, cuando las comunidades se involucraban en el desarrollo. Se involucraban en el desarrollo de proyectos en algunos casos, en el desarrollo de la construcción en otros, o por último en la gestión, el ayudar con un bingo, por ejemplo. Esas obras lograban mejor vida útil porque después los mismos usuarios las cuidan. Las sentían propias, seguramente. Exacto. De otro modo, un poquitito podían quedar a la deriva de que llega este ovni que se instala, baja, pisa tierra y ahí queda y nadie sabe de qué se trata. Entonces, nos pasó eso al inicio un poco y con el tiempo hemos profundizado ese vínculo para que sea ojalá indisoluble. ¿Y cuáles son estos proyectos que han sido premiados? Uy, muchísimos, hemos tenido harta suerte, en verdad. Hay proyectos que han sido premiados como individuos y otros como colectivos. Hay varios premios que se recibieron hay un premio internacional de Archiprix, se llama, que es de proyectos finales de carrera de arquitectura a nivel mundial. Susana Sepúlveda, que fue directora de la escuela también hace un par de periodos atrás, ganó uno de esos premios con su obra de título. Por el cual tuvo que ir a Rusia a recibirlo. Súper interesante ese reconocimiento. Y después hubo otro en donde 3 de nuestros estudiantes también fueron premiados con obras en la cordillera, en la alta cordillera. También hace, creo que 2 años atrás, la verdad con la pandemia ya mi noción de año está completamente difuminada. También un grupo de 3 estudiantes recibieron el Young Talent Award en Italia. Entonces sí, nos ha ido bien, les ha ido bien en verdad, no sé, mucha gente, les ha ido bien a los estudiantes con sus obras por el reconocimiento que se hace del valor y el impacto que éstas generan en sus entornos. Una muy buena escuela, la de arquitectura que tiene la Universidad de Talca, donde más de 700 trabajos en el territorio. 700 obras de título. Increíble. Sí. Directora, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo encantada, por favor. Muchas gracias. Además que hablamos de este interesante tema que tiene que ver con el espacio público, que a todos nos incumbe. Todos nos movemos por el espacio público de una u otra forma. Tenemos tal vez un espacio público de más frecuente uso, pero de alguna manera siempre nos vinculamos y vemos cómo está nuestra ciudad, cómo nos relacionamos con ella, cómo avanza, se deteriora, vemos las necesidades que tiene y ahí es donde todos nos tenemos que involucrar. Así que muchas gracias por esta entrevista y nosotros nos encontramos en una nueva edición de Ciencia Contigo. Hasta luego.